Por el genoma mitocondrial. Mitocondrial. Hemos hablado un poquito también sobre la estructura del ADN mitocondrial. Todo lo que hemos realizado de los ácidos nucleicos es ADN. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Vamos a realizar dos cosas importantes. Uno, el otro ácido nucleico, que sería el ARN. Y luego vamos a ver cómo este ADN está organizado dentro del genoma humano, cómo está distribuido todo este ADN dentro del genoma humano. La primera parte entonces es acerca del ácido ribonucleico, que como ya ustedes saben también está constituido por nucleótidos. Es una cadena de nucleótidos, pero en este caso esta cadena de nucleótidos es una cadena de ribonucleótidos. ¿Cómo nos damos cuenta de que es un ribonucleótido? Básicamente porque en la pentosa, a nivel del carbono número 2, existe un grupo hidroxilo. Entonces, ese carbono 2, el grupo hidroxilo nos indica que se trata de una ribosa y por lo tanto este nucleótido es un ribonucleótido. Otra forma que nos podemos dar cuenta de que se trata de un ARN, si es que nos dan una secuencia en la que en lugar de la timina está el uracilo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces son las dos maneras como nos podemos dar cuenta de que la secuencia que nos están dando corresponde a la de un ARN. Ahora, los ribonucleótidos también se unen en la formación de la estructura y la cadena del ARN en cadenas de 5'3'. ¿Okay? Y esas cadenas 5'3' lo hacen a través de enlaces fosfodiesterasa. De igual manera también la unión de la ribosa con las bases nitrogenadas está hecha a través de un enlace que se llama el enlace y los mismos criterios, los mismos parámetros. Entonces esas son las únicas diferencias que hay que recordar. Con respecto a la estructura del ARN, el ARN principalmente tiene una estructura de tipo primario, pero también hay algunos tipos de ARN que tienen una estructura secundaria o una estructura de tipo terciario. La estructura primaria, ya saben ustedes que es de una sola cadena de polinucleótidos, en este caso sería una sola cadena de ribonucleótidos que van en sentido 5'3'. Esa estructura del ARN de cadena primaria puede modificarse porque cuando a lo largo de la cadena del ARN vemos secuencias de ribonucleótidos que pueden ser complementarios, en esa parte se puede doblar, se pueden pegar y pueden formar este tipo de horquillas o esta forma de hélice, ¿no? Que no es la estructura típica de una doble hélice antiparalela como la del ADN, no se confundan. Esto ocurre porque hay una complementariedad de bases en algunos de los extremos del ARN que en algún momento se van a unir y van a adoptar distintas formaciones. Muchas de ellas van a ser estables y mantenidas por regiones autocomplementarias, ¿no? Van a encontrar una forma de tipo randomizada, una forma de estructura de tipo helicoidal, ¿okay? Y van a tener una forma de estructura de Hyperi, que es una de las formas más características del ARN. Pero básicamente la estructura del ARN es una estructura de tipo de una sola cadena simple, excepto en algunos tipos de virus en donde se encuentran formando cadenas dobles, ¿no? En el ser humano son cadenas de tipo simples. Cuando hablamos del ARN y los tipos de ARN, ustedes van a recordar que hay clásicamente tres tipos de ARN, ¿no? ¿Me lo podrían decir? ¿Alguno recuerda? ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de traducción. El ARN polimerasa es una enzima que ayuda a sintetizar la cadena del ARN mensajero, como vamos a ver más luego. ¿Okay? Estos son los tres clásicos que ustedes conocen, pero hay más. Hay un ARN small nuclear. Ese ARN small nuclear es muy importante para la maduración del ARN primario en un ARN ya maduro. Hay además en estos últimos 20 años
se han descubierto nuevos ARNs, pequeños ARNs que no son codificantes y que cumplen una función muy importante en la regulación de la expresión genética. Y de estos ARNs muy pequeñitos, a uno de los ARNs más estudiados en estos últimos 15 años son los microARN. Y ahora vamos a hablar un poquito también de eso para que puedan entender la importancia que tiene ahora la estructura y la molécula del ARN. Entonces, hemos quedado que la estructura primaria del RNA es la de una sola cadena de los ribonucleótidos en sentido 5', 3', que los ribonucleótidos se unen mediante enlace fosfodiéster y que la unión del azúcar, que es la una ribosa, se une con las bases nitrogenadas por el enlace N-glutamina. Ahora, la longitud de la cadena de los RNA suelen ser ARN pequeños. Algunos pueden tener unos 70, 80 nucleótidos como el ARN de transferencia, pero algunos ARN también pueden ser largos, sobre todo algunos ARN mensajeros que son transcritos a partir del ADN. Por lo tanto, pueden tener miles de nucleótidos o ribonucleótidos, 10.000 nucleótidos o más inclusive. Bien, la estructura secundaria del RNA es una estructura que se forma en determinados segmentos de la cadena del ARN, sobre todo cuando son de tipo complementarios. Cuando hay las secuencias complementarias se forman estos loops o estos tipos de enlace que forman una estructura secundaria de tipo de Hypering, inclusive formando en algunas partes como una especie de hoja de trébol. Eso es la estructura de tipo secundario. Parte de la estructura secundaria obviamente estaría por los ARN de transferencia, que ustedes conocen que su estructura principal es de una estructura en forma de hoja de trébol. Pero aquí hay que importante que deben de recordar es que estas regiones que son de uniones, que se van dando de manera aislada en las horquillas o estos bucles o lazos que ven aquí de la ARN, son regiones, ¿no?, que se denominan como tal bicatenarias y horquillas, pero que no tienen una estructura helicoidal, no tienen una estructura helicoidal antiparalelo, como es en el caso del ADN, para que no se confunda. La estructura terciaria, el ejemplo clásico es la estructura del ARN de transferencia, ¿no? El apilamiento de las bases y los enlaces de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula hacen que esta estructura del ARN sea una estructura de forma tridimensional, de forma terciaria. Entonces, este ARN fue, de alguna otra manera, descrita su estructura y el apalamiento que estabiliza y forma la estructura de la hoja de trébol fueron descritas por Watson y Crick, y eso permitió que se conociera con más detalle algunas partes muy importantes del ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, que tiene esta forma de hoja de trébol, tiene algunos extremos muy importantes o dominios o lazos importantes. Por ejemplo, tenemos acá el extremo 3'. Todos los ARN de transferencia en el extremo 3' tienen adenina, citosina y citosina. O sea, esta es una secuencia de consenso que tienen todos los ARN de transferencia. ¿Por qué es importante que tengan esta secuencia de consenso todos los ARN de transferencia? Porque el ARN de transferencia tiene como función principal, a nivel de este extremo, unirse a un aminoácido. El aminoácido que se va a unir a este extremo para que el ARN de transferencia esté activo va a depender del tipo de secuencia que hay en este extremo, que es la del extremo del anticodón. Cuando se hace la traducción de la información genética, se hace por tripletes o llamados codones. Entonces, si es que yo tengo aquí una secuencia que voy a leer en el ARN mensajero, que son guaninas, 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 el anticodón tendría que ser citosina, citosina, citosina. ¿Correcto? Entonces, si yo, dependiendo de ese anticodón, se va a llevar un aminoácido específico acá. Ese aminoácido específico con respecto a este anticodón está descrito en un código.
que se llama el código genético, que ya lo estudiaremos más adelante. Entonces, es importante que recuerden que en este extremo 3' hay una secuencia de consenso. Secuencia de consenso significa que es la misma secuencia en todos los ARN de transferencia, que son adenina, citosina y citosina. Este triplete, también llamado aceptor, va a permitir que sea reconocido por una enzima, la enzima llamada aminoácido T sintetasa. La enzima aminoácido T sintetasa es una enzima que va a reconocer este extremo y va a incorporar el aminoácido que corresponde de acuerdo al triplete o el codón que se va a traducir. Luego tenemos otro extremo que es importante, que acabamos de mencionar, que sería el extremo del anticodón, y tenemos otros dos loops o lazadas que son muy importantes. La traducción se realiza ¿a qué nivel? ¿En qué organela? Específicamente. ¿En dónde? No. ¿En qué organela se produce la traducción de la información genética? En los ribosomas. ¿En los ribosomas que están flotando o en los ribosomas de alguna parte? En los ribosomas del retículo endoplasmático. Muy bien. Entonces, cuando se va a traducir la información ahí, a través de este extremo, cuando el ribosoma forma su estructura, los ribosomas forman unos canales. Y para que puedan traducirse, esto tiene que reconocer un canal, meterse por ese canal y producir la traducción, como vamos a ver más adelante en su estructura. Entonces, estos dominios son muy importantes, en este caso sobre todo este dominio, para que pueda reconocer la entrada del ARN de transferencia al ribosoma. ¿Para qué? Para que pueda traducirlo en información. ¿Estamos? Bien, entonces la estructura que tenemos aquí del ARN de transferencia es una estructura un poquito más elaborada. Les decía al comienzo que ustedes conocen clásicamente el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, ¿no? Pero había otros tipos de ARN, como el ARN small nuclear, que es un ARN que se origina a partir de diferentes segmentos del ADN denominados regiones organizadoras del nucleolo, y que estos ARN small nuclear juegan un rol muy importante en la maduración del ARN mensajero, en la maduración del ARN mensajero. A ver, ese ARN mensajero, ¿de dónde se origina o de dónde aparece? El ARN mensajero es una estructura generalmente de tipo lineal, ¿okay? Y que se origina a partir de la transcripción del ADN. ¿Okay? El ADN entonces sirve como molde, una de sus cadenas, para que se produzca la transcripción de manera complementaria y se genere un ARN mensajero. Ese primer ARN mensajero que se sintetiza es un ARN mensajero inmaduro, que luego de algunos procesos que ya aprenderemos luego, tiene que sufrir una maduración. Una vez cuando tenemos el ARN mensajero maduro, ya sale del núcleo del citoplasma para que se produzca la traducción. Entonces, este ARN mensajero, sus tamaños van a ser variables porque van a depender de quién, del tamaño del gen. Si el gen es pequeño, el ARN mensajero será pequeño. Si el gen es grande, el ARN mensajero será más grande. Muy variable su tamaño. Entonces, este ARN mensajero, no se olviden, se origina por una transcripción a partir de una de las cadenas del ADN. El ARN de transferencia también se origina a partir de una secuencia de ADN, de genes de ADN, en el ADN que hay. O sea, en el ADN hay unos clústeres donde hay genes que tienen que ver para la síntesis del ARN de transferencia. ¿Okay? Entonces, cuando se activan estos genes, se empiezan a producir ARNs de transferencia, que hemos dicho cuál es la estructura que tiene, y su función principal es la de transportar los aminoácidos hacia donde se produce la traducción para que se genere el proceso de la síntesis de proteínas. El ARN ribosómico, que es el más abundante, ¿no? Y que está unido a proteínas que se llaman riboproteínas o ribonucleoproteínas,
Entonces, al unirse el ARN con estas proteínas, forman la subunidad menor y la subunidad mayor del ARN. Y ya veremos adelante su estructura. Estos ARN son los sitios donde se produce o se realiza la traducción de la información genética. Y les comentaba que existían otros tipos de ARN, que son los microARN, que veremos un poquito más adelante. Entonces, hay ARNs que están implicados en la expresión génica y son ARNs que controlan que parte del ADN se exprese o no se exprese en forma de proteínas. Es decir, es un ARN que va a tener una función sobre todo de tipo reguladora de la expresión de un gen. Estos ARN son ARN que impiden la traducción de un gen, bloqueando al ARN mensajero, y por eso que se le llaman también ARNs de interferencia. Nosotros vamos a encontrar que se sintetizan dos tipos de ARNs dependiendo del tamaño de estos ARNs, que son ARNs largos no codificantes de más o menos 200 nucleótidos, que regulan algo que hablaremos en unas clases más adelante, que es la modificación epigenética, principalmente en el núcleo, y que van a modular modificaciones químicas como la acetilación de las histonas y la modificación química de las colas metilación del ADN y modificaciones químicas de las histonas. Esto lo veremos más relacionado cuando se habla sobre mecanismos epigenéticos, que en algún momento lo vamos a comentar. Y el otro grupo que es importante recordarlo ahora son los RNAs pequeños. Estos RNA pequeños son RNAs mucho más pequeños que los anteriores, de 20, 30 nucleótidos, y que de los cuales son muy importantes es el microARN, ¿no? Porque este microARN es un ARN que va a regular varios procesos celulares, como la diferenciación celular, la proliferación celular, la migración, la apoptosis y diferentes procesos. Se ha visto que estos microARN juegan un rol muy importante. Hay otros microARNs que todavía están en estudio, cuál va a ser su funcionamiento o que participan en otros procesos, pero me interesa ponerle el ojo a los microARNs. ¿Por qué? Porque estos microARNs se están estudiando en estos últimos 15 años a nivel molecular, y uno de los primeros roles que tiene es que estos microARNs están comprometidos en el proceso del desarrollo del cáncer. Entonces hay muchas investigaciones para poder demostrar qué microRNAs están relacionados con determinados tipos de cáncer y que la detección de estos microRNAs permita hacer el diagnóstico o el seguimiento y evolución del tratamiento de un tipo o de algún tipo de neoplasia, ¿correcto? Estos microARN se ha descubierto que también hay genes en el ADN que tienen que ver con la síntesis de los microARN. Bien, dos palabritas más sobre el ARN mensajero para que tengan un poquito más claro la idea de estos ARN. Ya sabemos que consiste en una molécula lineal de nucleótidos y se origina por un proceso de transcripción. El ADN, ¿no es cierto?, sirve como molde. En el ADN está el gen, ya veremos la estructura de un gen del ADN. Un gen del ADN tiene dentro de su estructura algunas secuencias que no se van a traducir y algunas secuencias que sí se van a traducir en aminoácidos. Las secuencias que son no traducidas o que no se van a traducir son secuencias llamadas intrones, y las secuencias de nucleótidos que se van a traducir se llaman exones. Entonces todos los genes tienen en su parte funcional estructural intrones, exones, intrones, exones, intrones, exones. ¿Correcto? ¿Qué significa un intrón? Es una secuencia del gen secuencia que no se va a traducir. Es decir, es la secuencia de información que no se va a traducir en aminoácidos. En cambio, ¿qué cosa es el exón? El exón es una secuencia de nucleótidos que sí se va a traducir en aminoácidos y que formarán parte, por lo tanto, de la estructura de la proteína. Entonces, un gen
por ahora, saben que tiene intrones y exones. Cuando se realiza la transcripción y se produce el ARN mensajero, el ARN mensajero se sintetiza exactamente de manera complementaria, a esa cadena de ADN. ¿Okay? La enzima que va a permitir la síntesis de ARN se llama, como comentaba su colega, la ARN polimerasa. Entonces se sintetiza este ARN mensajero, y una vez que se sintetiza el ARN mensajero, ¿este ARN mensajero es maduro o inmaduro? Inmaduro. Lo van a encontrar en los textos como pre-ARN mensajero, o también como RNA mensajero núcleo heterogéneo, o RNA mensajero primario. Tiene todas esas acepciones. Es un RNA mensajero inmaduro que tiene que sufrir primero un proceso de maduración para que salga del núcleo al citoplasma, donde va a traducirse la información. Ese proceso de maduración consiste básicamente en 3 etapas que solo se los voy a mencionar. Porque luego vamos a tener un par de horas sobre transcripción más adelante, pero se lo menciono ahora. En este proceso de maduración se tiene que proteger al RN mensajero en un extremo 5', porque si no lo protejo en este extremo 5', en la célula normal de nuestro organismo, hay enzimas que destruyen al ARN, que se llaman ribonucleases. Hay enzimas que destruyen el ADN, que se llaman desoxirribonucleases. Es decir, en mi organismo tengo normalmente en mis células unas enzimas que degradan el ADN, que son las nucleases. Si degradan el ADN son desoxirribo, y si degradan el ARN, ribonucleases. Entonces, si se produce el ARN mensajero y yo no protejo este ARN mensajero, vienen las ribonucleasas, que son como unos Pac-Man, y se lo comen. ¿Okay? Entonces hay que protegerlo por este extremo 5', y para eso se le coloca un capuchón que es la 7-metilguanosina. Pero también hay que protegerlo por el extremo 3', porque si no puede venir por atrás y se lo come. Entonces, para protegerlo por el extremo 3', se le adiciona una gran cantidad de adeninas, 200 a 300 adeninas. ¿Okay? O sea, es una cola de puras adeninas, una polia, para que esta enzima no la pueda destruir. ¿Correcto? Bueno, ya lo protegí por este extremo y ya lo protegí por el otro extremo. Bien, ¿qué me falta? Yo sé que los intrones ¿se traducen o no se traducen? No. ¿Qué se traducen? El exón. Los exones. Entonces, la siguiente parte es remover lo que no se traduce, o sea, remover los intrones, eliminar los intrones y unir los exones. ¿Okay? Ese proceso se conoce con el nombre de spliceosome. Ya lo vamos a ver en qué consiste esto. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 cosas que tienen que ocurrir. Protegerlo por el 5' por un capuchón, ponerle una cola de puras adeninas y remover los intrones y empalmar los exones. Cuando ocurre esos 3 procesos, ya tenemos el ARN mensajero maduro. ¿Ya? Y recién puede salir de el núcleo hacia el citoplasma. El tamaño del ARN mensajero, como le dije, va a variar dependiendo de quién, del tamaño del gen, del coche de transcriptos. Si el gen es pequeño, el ARN mensajero será pequeño. Si el gen es grande, el ARN mensajero también será grande. ¿Correcto? Bien. A ver, sigamos un poquito más. Entonces, acá en azul tenemos el ADN, que es de doble cadena de manera helicoidal. Cuando tiene que ocurrir la transcripción, se tiene que formar una burbuja de transcripción, ¿okay? Para que una de las cadenas que están viendo de ADN sirva como molde para que se sintetice de manera complementaria el ARN mensajero. ¿Okay? Si yo tengo, por ejemplo, acá en el ARN mensajero, en el ADN tengo adenina, la adenina se tiene que unir con el uranio, ¿correcto? Si yo tengo la timina con la adenina y así sucesivamente. ¿Estamos? Ahora, ¿quién hace y participa en la síntesis de esta cadena? Esta enzima llamada ARN polimerasa.
¿Correcto? Ahora, la cadena que va a servir como molde es la cadena que va en 3', 5'. ¿Por qué la cadena que es la cadena molde va en sentido 3', 5'? Porque la RNA polimerasa incorpora los nucleótidos siempre en sentido 5', 3'. ¿Okay? Pues la dirección en la cual se produce la síntesis es en sentido 5', 3'. Por eso que la cadena codificante del ADN es la cadena 3', 5'. ¿Okay? Muy bien. Eso es entonces en cuanto al ARN mensajero, un poquito para que ustedes sepan.